Buen día nuevamente, bienvenidos los invitados. Qué gusto verlos. Y bueno, hoy quiero compartirte una palabra. Le puse por título, de hecho tomé una porción de la escritura que dice, levántate tú que duermes. Y creo que en este tiempo es importante. El mundo está pasando por una situación de salud que ha afectado todas las áreas de nuestra vida. Pero un problema muy grande es que la gente en la actualidad se instaló en la pandemia. Es más, si podemos ver, hay mucha gente que se instaló y se hizo cómoda en la pandemia. ¿Por qué? Porque pues todo se puede hacer desde casa, o la mayoría de las actividades se están haciendo desde casa. Pero necesitamos entender que necesitamos seguir adelante, necesitamos caminar hacia adelante, no nos podemos instalar. Y desgraciadamente la iglesia se instaló también en la pandemia. Y ese es un problema muy grande. Como cuerpo de Cristo, eso nos puede provocar un problema muy grande, porque puede traer un retroceso en todo aquello que ya se había edificado, en todo aquello que ya se habían sentado las bases, en todo aquello en lo cual se estaba avanzando. Por lo tanto, es necesario que como iglesia, como cuerpo de Cristo, como congregación, pues nos levantemos y sigamos adelante. Aunque esta porción de la escritura está hablando precisamente de esta gente que descubre el reino, conoce el reino, empieza a vivir y está entrando en un despertar, pero la iglesia no puede instalarse en la pandemia, sino que al contrario, tenemos que seguir hacia adelante. Y para esto quiero apoyarme en la carta a los Efesios, en el capítulo 5, versículo del 8 al 17, que cita de la siguiente manera: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Amén. Y podemos ver cómo esta porción de la escritura está llevándonos a que tengamos un despertar en cuál es nuestra realidad como hijos de Dios. Y está dando ciertas recomendaciones para que la iglesia camine hacia adelante, para que la iglesia vaya hacia adelante. Y nos muestra primero cuál era la realidad de los que estábamos sin Cristo anteriormente. Dice, en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora nuestra realidad es que somos luz. Y somos luz porque Cristo está en nosotros. Entonces nosotros somos luz, la luz de Dios ya está en nosotros. La carta a los Corintios también nos dice que somos templo del Espíritu Santo, que Dios está en nosotros, que Dios nos habita a nosotros y que tenemos comunión con Dios. Por lo tanto, en esa comunión que tenemos con Dios, podemos hacer todas aquellas cosas para las cuales Dios nos diseñó a nosotros en Cristo Jesús. La carta a los Colosenses en el capítulo 1, versículo 13 al 14 cita así: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Nuevamente nos habla lo que había pasado o lo que éramos antes. Dice que estábamos en el reino de oscuridad. En otra versión dice que estábamos en tinieblas, que no podíamos ver las cosas de Dios, no podíamos ver la verdad de Dios, no conocíamos, ignorábamos la verdad de Dios.
Pero dice que ahora nosotros estamos en luz porque fuimos trasladados al reino de Jesucristo, al gobierno de Jesucristo. Por lo tanto, necesitamos vivir de acuerdo o coherentes con ese gobierno al cual ahora nosotros fuimos trasladados. Y realmente, yo no sé, analízalo, pero ¿es feo vivir en ignorancia? Sí. Sí. Pero es más feo vivir en la luz que ahora nosotros tenemos y seguir viviendo en ignorancia. Porque conociendo la verdad, muchas veces se decide vivir como una persona que ignora esa verdad. Y eso es más triste. ¿Por qué? Porque conociendo la luz, conociendo la verdad, vivimos como si no conociéramos esa verdad. Por eso la Escritura también recomienda, dice, andad como hijos de luz. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 6, dice así: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que Dios mandó que de las tinieblas, dice, resplandeciese la luz. Entonces la luz de Jesucristo ha resplandecido ahora en nuestras vidas. Él es el que resplandeció, y dice que resplandeció en nuestros corazones. Dice, para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, dice, en la faz de Jesucristo. Entonces, que nosotros tenemos que entender esa realidad que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Necesitamos ser entendidos de quiénes somos en Cristo Jesús. ¿Qué es todo aquello que nosotros o que Cristo alcanzó en favor de nosotros? Eso lo tenemos que conocer. Todo está encerrado en Cristo. De esta manera nosotros podemos comprobar lo que es agradable al Señor. Necesitamos comprobar, necesitamos vivir. Y sé que si tú estás aquí, y sé que si tú estás escuchando esta palabra, sé que tú has comprobado, tú has gustado, dice otra porción de la Escritura, de lo que Dios ha hecho en tu vida. Eres consciente, pero no basta que solamente lo sepas, sino que ahora tengas una acción tocante a lo que Él ha hecho contigo, o lo que Él ha hecho en favor tuyo. A medida que los creyentes andan en la luz de la verdad, el conocimiento de la voluntad del Señor se hace cada vez más claro. Por eso es que nosotros necesitamos caminar en esa verdad. Por eso es que nosotros necesitamos caminar en esa luz. El libro de los Salmos, en el capítulo 34, versículo 8, cita de la siguiente manera: prueben y vean que el Señor es bueno. ¡Qué alegría para los que se refugian en Él! Y prueben es que cuando tú llegas a conocer a Dios, cuando Cristo viene a tu vida, Él te dice: prueba lo que hay, prueba esta vida, prueba lo que, y compara con la vida que llevabas anterior, y compara la vida que ahora yo te ofrezco. Él dijo: yo he venido para que tengan vida, y vida en abundancia. Entonces, esa abundancia, quiero que tú lo entiendas, es una abundancia espiritual. Si tú espiritualmente disiernes, si tú espiritualmente dimensionas la abundancia, todo lo demás se va añadiendo a tu vida. Y es la manera en la que nosotros tenemos que entender esa abundancia. Dios dice: prueba una vida conmigo, prueba la vida conmigo, prueba lo que puedo hacer en tu vida, prueba todo lo que yo diseñé para ti en esta tierra. La carta a los Romanos también nos dice, en el capítulo 12, versículo 1, dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adoración. Y fíjate lo que está diciendo, o a lo que nos está llevando. Dice que nosotros entreguemos nuestro cuerpo, dice,
como sacrificio a Dios. Que esa es la clase de sacrificio que a Él le agrada. Y dice también que esa es la verdadera forma de adorar a Dios. La verdadera forma de adorar a Dios es con nuestra vida, es con el estilo de vida, es con el entendimiento de quién eres en Cristo, es sabiendo la realidad en la cual ahora tú vives, como un hijo de Dios, como un hijo de luz, dice la Escritura, como alguien que entiende y que sabe cuál es la voluntad de Dios para su propia vida y para la vida de los demás, como alguien que puede discernir el cuerpo de Cristo, entendiendo que el cuerpo de Cristo somos todos aquellos que conformamos la iglesia, que conformamos esa reunión, ¿verdad? Que nos congregamos para adorar, para exaltar y para mostrar la grandeza de Dios aquí en esta tierra. Amén. Siendo sacrificios es la verdadera forma de adorar a Dios. Y no estoy hablando de que golpees tu cuerpo, lo decía esta semana, la semana anterior, de que prives a tu cuerpo de algo, sino que seas entendido y seas consciente de que eres templo de Dios, de que Él te habita, de que tienes una vida nueva, de que debes caminar en esa vida nueva y debes manifestar la grandeza de aquel que ahora te habita a ti. Amén. También la Escritura nos dice que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Ahora que nosotros estamos en Cristo, no tenemos el por qué participar en aquellas cosas que no pertenecen a la vida espiritual. Tampoco es que nosotros nos espantemos, ¿verdad? Porque vivimos en un mundo que está caído, vivimos en un mundo que no entiende, que no comprende el diseño de Dios. Pero lo que está diciendo aquí la Escritura es que no participemos en las obras infructuosas de las tinieblas. Que ahora, con el entendimiento que tenemos, que no participemos en aquellas cosas que sabemos que ya no pertenecen o no corresponden a un hijo de Dios. La instrucción del apóstol Pablo es simple y directa. Los hijos de Dios deben ser fieles en vivir de manera recta y pura. Y como hijo de Dios, yo sé que tú lo sabes. Muchas veces va a haber personas, va a haber situaciones que te van a tentar, te van a invitar a vivir de una manera incorrecta. Va a haber amistades que lo van a hacer. Pero tú tienes la decisión, tú tienes el poder de decidir de vivir de una manera recta y pura, como corresponde a un hijo de Dios. Fíjate, escucha lo que dice la Escritura en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 14. No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Aclaro, no está diciendo que te apartes de todos y que les digas pecadores, incrédulos, no. Está diciendo no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Entonces está diciendo que íntimamente no tiene que ver una sociedad, no puede haber una asociación con aquellos que no entienden, con aquellos que no corresponden. Pero lo que está hablando es que no nos asociemos de tal manera que terminemos siendo o haciendo las cosas incorrectas que ellos hacen. Ese es el entendimiento. En otra versión dice que ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero adelante el 14 dice no os unáis en yugo desigual. Yo estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, pero en la Reina Valera dice no os unáis en yugo desigual.
Y aquí en el Antiguo Testamento hay una porción donde dice que no pongas a un buey a arar con una mula, porque son distintas naturalezas y cada uno tiene distintas fuerzas y cada uno no están al parejo, y por lo tanto, ¿qué se necesita cuando se va a arar un campo? Que ambos, en este caso, ambos animales jalen parejo, porque si no jalan parejo, ¿qué pasa? No va a ser un barbecho, ¿verdad? ¿Va a ser qué? Pues, no sabemos qué va a ser, ¿verdad? Pero ese es el asunto, y ese es a lo que nos quiere llevar esta porción de la Escritura. Dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. Que no sea de tal manera, porque a veces no vas a saber si haces lo que Él dice, que es lo más, generalmente es lo más común, o que Él va a hacer lo que tú dices, o que Él va a vivir de acuerdo a los principios. Muchas veces nos asociamos en negocios con gente que no conoce nada de Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Hay problemas, ¿por qué? Porque muchas veces se violentan nuestros principios como hijos de Dios, y son cosas que nosotros no podemos hacer. Y si nosotros permitimos que esas cosas se hagan, ¿qué está pasando? O somos o no somos. Entonces necesitamos entender de no participar en las obras infructuosas de las tinieblas. Y obras infructuosas, ¿por qué? Porque al final de cuentas no se produce un fruto. No hay un fruto. Termina siendo un problema, o termina siendo una pérdida para nosotros como hijos de Dios. Por eso la Escritura nos dice, no participen de las obras infructuosas de las tinieblas. Todas las cosas son puestas en evidencia por la luz. La verdad siempre sale a la luz. No hay nada que se haga en lo oculto que no salga al descubierto. A veces hay cosas que hacemos en lo oculto, o hicimos en lo oculto 20 años atrás, y en este tiempo nos están afectando. Por eso es importante que entendamos que como hijos de Dios fuimos llamados a un despertar, ¿sí? A poder ver y gustar de la grandeza de Dios, gustar de todo aquello que Dios ha puesto para nosotros como hijos de Dios, de toda la grandeza a la cual Él nos ha llamado como hijos de Dios. La luz pura e iluminadora de la palabra de Dios expone todos los secretos pecaminosos. Todo aquello que hay en la vida de las personas es expuesta a la luz de la palabra de Dios. Por eso necesitamos ser entendidos, y por eso necesitamos conocer la verdad, para que esa verdad traiga libertad a nuestra vida. La verdad de la palabra de Dios trae libertad de todos tipos de nuestra vida. Entonces necesitamos conocer esa verdad. La primera carta de Juan, en el capítulo 1, versículo del 5 al 6, cita de la siguiente manera: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fíjate lo que está diciendo esta porción de la Escritura, que por cuanto Dios es luz, en Dios dice que no hay tinieblas, y que todas las cosas salen a la luz. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él, escuchen esto, eso es algo importante. Si decimos que tenemos comunión con Él, pregunta, ¿cuántos tenemos comunión con Dios? Amén. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Fuimos llamados a practicar la verdad, fuimos llamados a vivir en la verdad, fuimos llamados a expresar la verdad, fuimos llamados a que la verdad sea conocida. Mira, la única Biblia que mucha gente va a leer es tu vida. Antes de que una persona lea la Biblia,
va a empezar a estudiar tu comportamiento, va a empezar a ver si en realidad vives como hijo de Dios, si en realidad practicas la verdad, y la gente te está observando. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero siempre hay gente que está observando cuál es nuestro comportamiento. Hay gente que intencionalmente hace cosas para ver cuál es nuestro comportamiento, si nosotros estamos viviendo en la verdad o estamos mintiendo. Por eso, como iglesia, necesitamos entender este despertar. Por eso, como iglesia, te decía al principio, no nos podemos instalar en la comodidad. No nos podemos instalar con ese pretexto ahora de la pandemia y decir, pues aquí estoy bien cómodo en mi casa y desde aquí puedo hacer todas las actividades. Hay muchas actividades que no se pueden hacer desde casa. Hay muchas actividades como cuerpo de Cristo, como hijos de Dios, que no se pueden hacer estando encerrados en casa. Porque es bien cómodo estar en casa. Es bien cómodo ver un estudio, ver una predicación desde casa. Es bien cómodo. Es lo más cómodo del mundo. Te puedes acostar en tu cama, sentar en el sillón y lo ves, y si te da hambre le pones pausa, te vas, regresas, y en algunas congregaciones se pone la alabanza. En el tiempo de la alabanza la gente anda dando vueltas por todos lados y está la alabanza. Entonces, si te das cuenta la comodidad que hay. Pero es importante que podamos entender esto. Hay cosas que como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo no se pueden hacer desde la comodidad de tu casa. Aunque las hagas, y a lo mejor para poder alimentar o para poder dar el mensaje, lo hacemos de esa manera, pero para un hijo entendido, para un hijo responsable, es necesario ser parte del cuerpo de Cristo. Congregarnos es parte importante que nosotros tenemos. Por eso la Escritura dice, despiértate tú que duermes, despiértate tú que duermes, despiértate de esa comodidad, porque hay gente que no trabaja. Estados Unidos, bueno, necesita mano de obra porque la gente, como recibe un apoyo, ya no quiere trabajar. Se instaló en la pandemia, se instaló en esa mentalidad de venga, de deme, se instaló en una mentalidad improductiva, se instaló en una mentalidad de niño. Porque los niños que lleva un niño al súper, quiero esto, quiere el juguete, quiere el dulce, quiere la playera, quiere, que mejor a veces le dicen, mejor ni lo llevo. Y esa es una mentalidad infantil. Por la mañana escuchaba yo una predicación que dice, una mentalidad infantil es una mentalidad que siempre está demandando, que siempre está pidiendo. Es una mentalidad que no le importa de dónde venga porque solamente pide. Dice, una mentalidad infantil deja la luz encendida, deja la llave del agua encendida, desperdicia el papel, desperdicia todo. Pero una mentalidad adulta, que es la que paga, dice, ¿quién anda pagando las luces de la casa? ¿Quién? El papá. ¿Por qué? Porque él paga. ¿Quién le cierra las llaves cuando las dejan abiertas? El papá. ¿Por qué? Porque él paga. Si te das cuenta la diferencia entre una mentalidad adulta y una mentalidad infantil, la mentalidad infantil no le importa nada. La mentalidad adulta, como sabe que todo tiene un precio, como sabe que cuesta, entonces se hace responsable. Como iglesia necesitamos hacernos responsables de nuestra vida y de nuestra situación como cuerpo de Cristo. Necesitamos despertar a esa realidad y no instalarnos en la comodidad de la pandemia. Porque sabes, esto va a pasar. Esto no se va a quedar así. Y el que se quede así
después va a sufrir. Después va a sufrir las consecuencias de haberse acomodado a algo de lo cual no nos debemos acomodar. La misma carta a los Romanos en el capítulo 12:2 dice: no se amolden a la manera de pensar de este mundo. Dice: más bien entiendan cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta para Él. Así es. Si la iglesia se amolda, nos vamos a hacer como el mundo. El mundo necesita una iglesia madura. El mundo necesita una iglesia entendida. El mundo necesita una iglesia responsable, que se haga responsable de cada una de las actividades que le corresponden como hijos de Dios y como cuerpo de Cristo. Despiértate tú que duermes. Efesios 5:14 dice así: por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Esto es una realidad en Cristo. Posiblemente se está citando esta porción de la Escritura que habla de la liberación de Israel decretada por Ciro de Babilonia, o el rey de Babilonia. Recordemos o recuerda que Israel había sido llevada como esclavo a Babilonia y duró muchos años como esclavo en Babilonia. Entonces, esta porción que cita el apóstol Pablo posiblemente está hablando de una porción en la Escritura, en el libro de Isaías 52:1, que habla precisamente de esa liberación. Y aunque nosotros no estamos o no estábamos como esclavos de alguna nación, pero sí dice la Escritura que éramos esclavos de las tinieblas, éramos esclavos de la ignorancia, éramos esclavos de la oscuridad, éramos esclavos de aquello que no tenía nada que ver con Dios. Y escucha lo que dice Isaías 52:1. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Viste tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y lo mismo es para nosotros. Nosotros fuimos sacados de la potestad de las tinieblas, pero ahora estamos en Cristo. Este despertar nos debe llevar a nosotros, aunque ahora no vivamos una vida como aquellos que no tienen nada que ver con Dios, como aquellos que no tienen pacto con Dios, como aquellos que no tienen comunión con Dios, sino que necesitamos entender que ahora nosotros tenemos una comunión con Dios y hemos sido declarados por Él santos, hemos sido santificados y justificados por Dios. Por eso es que la Escritura también nos dice: mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y lo hemos hablado muchas veces, la única fuente de sabiduría es la Escritura. Cualquier otro libro te puede dar conocimiento, cualquier otro libro te puede dar hasta cierto entendimiento de algunas cosas, pero la única fuente de sabiduría es la Escritura, es la Biblia. De hecho, en uno de los libros de la Escritura dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y no está hablando de temor como miedo, sino está hablando de un respeto a Dios. Cuando tú respetas a Dios, estás iniciándote en la sabiduría, estás siendo sabio, estás siendo una persona entendida. Y cuando tú eres una persona entendida, no hay manera de que las cosas te salgan mal, porque te estás alineando al diseño de Dios. Mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Y este término de andar como sabios significa andar con precisión, con minuciosidad o con un gran cuidado. Una persona sabia se conduce con precisión, conduce sus palabras con precisión, porque ¿cuántos sabemos que nuestras palabras tienen poder para construir o destruir? Lo sabemos. Por lo tanto, una persona sabia sabe que las palabras precisas pueden levantar a una persona.
pero también sabe que las palabras maquinadas con malas intenciones pueden destruir la vida de una persona. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados para edificar, nosotros fuimos llamados para levantar, nosotros fuimos llamados para que los demás o el mundo conozca a Cristo, para que el mundo se acerque a Dios. Por eso es que nuestras palabras también tienen que ser con minuciosidad y con gran cuidado. Asimismo, cada una de las cosas que nosotros hacemos. Santiago, la carta a Santiago en el capítulo 1, versículo del 5 al 8, cita de la siguiente manera: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, ¿te falta sabiduría? Lee la Biblia. ¿Te falta sabiduría? Lee la Biblia, ¿no? No dice que en la Escritura está la sabiduría. Lee la Biblia, porque muchas veces yo le pido a Dios. ¿Pero qué estás haciendo? ¿Cómo le puedes pedir a Dios si Alguien decía por ahí, ¿para qué te escribo cartas si ni leer sabes? O sea, ¿cómo le pides a Dios sabiduría si no conoces la Escritura? Necesitamos conocer la Escritura. Entonces, ¿te falta sabiduría? Pídesela a Dios, pero la sabiduría está en la Escritura. Necesitamos ser gente entendida en la palabra de Dios. Necesitamos despertar, nuevamente salir de esa comodidad. Desgraciadamente, nuevamente vuelvo a lo mismo. En esta pandemia mucha gente se acomodó a lo fácil. No nos podemos acomodar a lo fácil. No nos podemos acomodar, no nos podemos amoldar a este mundo. Dice la Escritura: no seáis insensatos, sino entendidos. Pero no podemos ser entendidos si somos ignorantes. Discúlpame, se oye feo, pero una persona no puede ser entendida si es una persona ignorante. Y como dice un amigo por ahí, si te pisé, fue bailando. O sea, no fue al propósito, sino que realmente si nosotros no somos entendidos, vamos a tener problemas en nuestra vida. Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual. Cuando tú lees la palabra, cuando tú escuchas la palabra, cuando tú conoces la palabra, estás adquiriendo sabiduría para la vida. Estás adquiriendo sabiduría para vivir. Por eso cuando Él dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, la vida en abundancia está en la palabra de Dios, en entenderla, en conocerla, en vivirla. Pero lo primero que mucha gente escucha abundancia y luego le sale el signo de pesos. Y realmente no es así, porque ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a la gente tener tanto dinero si lo va a derrochar en cosas que no tienen propósito? Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos tiene un propósito, que es la extensión del reino, que Cristo sea conocido, que el Padre sea conocido, que Él sea enaltecido, que la gente pueda ver la grandeza de Él. Por eso dice: no seáis insensatos, sino entendidos. ¿Entendidos en qué? En cuál es la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros, como hijos de Dios, necesitamos ser entendidos cuál es la voluntad de Dios. Y en base al entendimiento que tenemos de cuál es la voluntad de Dios, de esa manera yo me conduzco. Si la voluntad de Dios, y eso es, la voluntad de Dios es que la gente pueda conocer a Dios, y para eso estoy yo aquí, y para eso estás tú aquí. Por lo tanto,
Si la gente necesita conocer a Dios a través de tu vida, ¿cómo te debes de conducir? Como un hijo de luz. Como un hijo de luz. Como un hijo de Dios. Como un hijo entendido. Por lo tanto, aunque tú hagas cosas buenas o no hagas cosas buenas que parezcan malas, porque cuando haces cosas buenas que parecen malas, no estás siendo un hijo de luz, estás siendo una persona imprudente, estás siendo una persona negligente, estás siendo una persona insensata, que no está llevando a la gente al entendimiento. ¿Por qué? Porque acuérdate que estamos rodeados de un mundo de niños espirituales que no entienden los principios de Dios, y por lo tanto, si uno de esos niños te ve sabiendo que tú eres hijo de Dios, sabiendo que tú eres cristiano, ¿qué es lo que va a pensar? ¿Cómo aprenden los niños? Por imitación. Por imitación. Es el mismo principio. Va a decir, mira, somos iguales. Si te das cuenta, estoy poniendo un peso de responsabilidad en tu vida hoy para que lo entiendas de esa manera. O sea, que tu vida debe ser una vida ejemplar, porque el propósito eterno de Dios está por encima de lo que nosotros queremos. Así es. Pero es lo mejor que puede pasar en nuestra vida, porque es meternos al diseño de Dios. Es meternos al diseño divino. Necesitamos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo me pregunto, mira, estamos nuevamente en un tiempo de pandemia, en un tiempo donde debemos de cuidarnos, donde debemos de acatar todas las reglas, todos los protocolos de salud. Estamos en ese tiempo y lo debemos de hacer. Pero con todos los protocolos podemos congregarnos, podemos, ¿sí? Yo sé que es incómodo para uno. Yo no les veo la sonrisa a nadie. No sé si están sonriendo o están enojados. ¿Por qué? Porque todos tienen el cubrebocas, ¿no? Pero es incómodo tanto para el que está presidiendo como para el que está, para todos es incómodo. Pero yo me preguntaba hace unos días, ¿te imaginas la iglesia que se narra en el libro de los Hechos? La iglesia no estaba pasando una pandemia donde tenían que andar con cubreboca, o tenían que sanitizarse, o que tenían que echarse gel, o que tenían que tomar la temperatura. No, la iglesia del primer siglo, la que se narra en el libro de los Hechos, era una iglesia que era perseguida. Era una iglesia que si descubrían que se estaban reuniendo, los mataban. Es más, era una orden del emperador, de Nerón, en el circo romano, mataban a los cristianos por el simple hecho de decir que eran cristianos. Y a mí me llama la atención cómo esa gente que era perseguida hasta la muerte se congregaba, buscaban dónde congregarse, de una u otra manera buscaban dónde congregarse. Y aquí, porque no te gusta que te ya te iba a decir satanicen, no te gusta que te saniticen, no te gusta que andar con el cubrebocas, te es muy incómodo, se te despintan los labios, no te gusta que te echen gel porque se te dañan las manos, no te gusta. Oye, sí nos damos cuenta de la importancia de todo esto. Eso lo llevamos a un nivel de niños. No nos están llevando a la muerte realmente, ¿sí? Teniendo todos los protocolos, cuidando de la manera que es, pero llegar a ese nivel es difícil, ¿no? O sea, ¿cómo, si la iglesia fue llamada a gobernar con estas niñerías, cuándo? ¿Sí nos damos cuenta?
Yo le decía a una persona hace 2 semanas, una semana, allá te espero. No, porque ahorita hay que guardar los protocolos. Pero tú puedes ver a esas mismas personas en una fiesta, en los toros, en la política, en ese tiempo de política todavía eso. ¿Sí te das cuenta? Pero ahora ya no, porque hay que guardar los protocolos. Eso es infantilismo cristiano. Discúlpame, se tenía que decir y se dijo. Así. Entonces, no seáis insensatos, sino entendidos. Conocer y entender la voluntad de Dios a través de su palabra es sabiduría espiritual para dar cumplimiento a su propósito eterno, que es darlo a conocer a Él. Para esto estamos aquí en la tierra, para darlo a conocer a Él. Todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos, sea intelecto, sea economía, sean dones, sean talentos, todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos es para darlo a conocer a Él. Ese es el propósito de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Para eso estamos aquí en la tierra, para que todo lo que Él nos ha dado sea una herramienta, sea un recurso para que Él sea dado a conocer. A eso fuimos llamados. Por eso, iglesia, necesitamos tener un despertar, ¿sí? Un despertar a nuestra realidad en Cristo, un despertar como hijos maduros, un despertar como adultos entendidos y no seguir viviendo como niños, que solamente demandamos que todo nos sea dado. Un adulto se hace responsable y vive de acuerdo a la voluntad de Dios. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo del 3 al 6, cita de la siguiente manera: esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y Él es el nombre de Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Este es el mensaje que Dios le dio al mundo justo en el momento preciso. En el momento preciso, en el momento que Dios consideró, envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para traer salvación a todos los hombres. Y la voluntad de Dios es que todos lleguen al arrepentimiento, que todos le puedan conocer a Él, que todos puedan disfrutar de las grandezas que Él trajo para nosotros a esta tierra. Pero todo esto es a través de sus hijos, todo esto es a través de hijos entendidos de Dios. Por lo tanto, necesitamos vivir y caminar como hijos entendidos de Dios. Y repito, no podemos instalarnos en la pandemia. Necesitamos entender que estamos aquí para cumplir el propósito eterno de Dios. Amén. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Cuando hay ese despertar, tú vas a ver un entendimiento, vas a conocer los tiempos. La Escritura habla de los hijos de Isaacar, dice que ellos eran conocidos, entendidos en los tiempos. Ellos sabían cómo estaban los tiempos, donde muchos ven que son tiempos donde va a haber problemas, donde va a haber, nosotros como hijos de Dios podemos ver oportunidad para engrandecer el nombre de Dios. Necesitamos ser entendidos, necesitamos caminar de acuerdo a esa voluntad de Dios. Necesitamos caminar de acuerdo a la grandeza a la cual fuimos llamados. Necesitamos proyectar la luz que ha sido depositada dentro de nosotros como hijos de Dios. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has llamado a un entendimiento, Señor, de tu voluntad. Gracias, Señor, porque sabemos que día a día estás madurando nuestra vida, estás madurando nuestro carácter, Señor, y nos estás llevando a que vivamos conforme a tu voluntad para engrandecer tu nombre y para dar cumplimiento a tu propósito eterno. Gracias te doy en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Y bueno, para aquellos que están viéndonos a través de las redes sociales, pues les invitamos a que se conecten al canal, que sigan viendo, que compartan este mensaje para que puedan ser de edificación a muchas más personas. Nos vemos la próxima.